Hola amigos, hoy quería proponerles que hagamos un juicio a un gato y luego de escuchar los argumentos me comenten si les parece que el gato fue culpable o inocente. Quería comentarles que este artículo fue escrito por Claudio Bertonati en el libro Historias de la fauna perdida. La isla de Stephen, en Nueva Zelanda, es boscosa, rocosa y tiene apenas 2,6 kilómetros cuadrados. Esta isla se eleva abruptamente a unos 300 metros sobre el nivel del mar. En este paraje vivía un ave muy pequeña, poco llamativa y de humildes colores. A grandes rasgos, la acanticita de la isla Stephen tenía un plumaje de diseño escamado, con el dorso marrón y el pecho verdoso amarillento. Su cola era tan diminuta que parecía no tenerla. Recordaba un poco a la ratona común que vive en el centro de Argentina. Era seminocturna y volaba poco, merodeaba sobre las rocas, seguramente en busca de insectos que constituían su dieta. Acostumbraba ocupar sitios sobre el suelo para hacer su nido. Nunca fue muy abundante y tampoco habitaba otro lugar del mundo más que aquella diminuta isla. Allí ocupaba una reducida área forestal, seguramente no mayor que un par de kilómetros cuadrados. Se trata de lo que biológicamente se denomina un endemismo estricto. En el riesgoso terreno de las conjeturas, podemos suponer que ponía tantos huevos como su único pariente vivo, la acanticita de las rocas, del que se conoce un nido con 5 huevos, en la isla sur de Nueva Zelanda, pero en realidad no lo sabemos. Un buen día para el hombre y un mal día para esta ave, un faro se instaló en la isla, por razones humanitarias y en beneficio de los marinos. En 1894 se trasladó hasta ahí un guardián, pero como la soledad caracteriza a muchas de estas islas, llevó con él una mascota ideal para combatir otra de sus características, los ratones. Contra ellos, nada mejor que un gato. Lejos estaba de imaginar que con aquel felino concluiría el tiempo que la naturaleza proyectó para la acanticita. El tiempo para hacerlo le sobraba, nada le impedía dedicarse a esto y ninguna de estas aves podía huir más allá de la isla Stephen. Poco a poco la población comenzó a declinar y en poco tiempo, tal vez no más de 2 años, el número de sobrevivientes fue tan pequeño que la cantidad de ejemplares ya no era biológicamente viable. La suerte estaba echada. Las medidas de protección no llegaron a tiempo. Cuando se tomó conocimiento de la situación alarmante de la especie, se culpó al farero, que obviamente no tenía ninguna intención de extinguirla. También se sugirió prohibir el traslado de más gatos y que el gobierno proveyera de trampas para controlar a los ratones. Pero ya era tarde, porque la especie ya no existía. Estos hechos, en un lugar tan alejado a todo, se sucedieron ante la incertidumbre de la comunidad científica. Paradójicamente, en 1894, cuando se daba a conocer la existencia de esta especie, también estaba extinguiéndose. No faltó un debate entre 2 científicos para ponerse de acuerdo sobre cuántos ejemplares muertos había en cada museo. Estos habrían sido vendidos por un tal señor Henry Travers. En 1895, un diario publicó un artículo donde hablaba justamente de que este señor Travers había hecho un negocio debido a la extinción del ave. No tenemos información segura en cuanto a la cantidad de especímenes con que se quedaron el señor Travers, el farero y el gato que él mantenía, pero existe una muy buena razón para creer que el ave no podrá ser hallada en la isla y como no se conoce ningún otro lugar donde exista, aparentemente estaría completamente extinta. Es probable que este sea un ejemplo récord en el camino del exterminio. Los científicos escucharán simultáneamente sobre su descubrimiento y desaparición antes que nada sobre su historia de vida o sus hábitos sean conocidos. No era un ave imposibilitada para volar, pero según su estructura era evidentemente de alas muy débiles y de este cruel modo era una fácil presa del gato del guardián del faro. Toda la gente de Nueva Zelanda que tiene interés por la preservación de todo lo que es especialmente característico de estas islas, deplorarán el exterminio de la criatura mencionada. Esto refleja con tristeza
como una a una las raras y maravillosas aves que fueron dadas a Nueva Zelanda están extinguiéndose gradualmente. Y nosotros pensamos que sería bueno que el Departamento de Marina, al enviar fareros a las islas deshabitadas, vean que no se permita llevar ningún gato con ellos y que en cambio sean reemplazados por trampas para ratones costeadas por el Estado. Al parecer, el tal Travers tuvo en sus manos por lo menos 16 de estas aves que yacen en museos de Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda. No pocos sospechan que pudo haber un fuerte incentivo comercial detrás de la venta de los últimos ejemplares, que nunca debieron ser muchos. ¿Cuánto se pagó por cada uno de ellos? ¿Habrá sido un precio directamente proporcional a la rareza de la especie? Parece que nadie dejó evidencias para dar con una respuesta clara a este asunto. Que si el gobierno hubiera actuado prontamente en detener a los llamados colectores de historia natural para que no visiten las islas y no se lleven las tuátaras y aves raras de asientas, como lo hicieron los cazadores de focas en las islas australes, se habrían ganado la gratitud de la ciencia y de las generaciones venideras. Por eso queda una duda razonable y otros interrogantes, no menos incómodos de responder. ¿Fue el famoso gato el único responsable de la desaparición de esta especie? ¿O los allegados a los museos y los destacados ornitólogos habrán tenido algo que ver también? Esta duda nos lleva a cuál es la verdadera cuota de culpabilidad que pudo tener este gato hoy odiado. Es razonable atribuir también un margen de responsabilidad a los científicos y a las autoridades del gobierno. Los primeros por no advertir los riesgos de introducir gatos u otras mascotas sin control en áreas naturales tan delicadas como lo son las islas, estén o no habitadas por este tipo de aves. Y los segundos por no actuar a tiempo y de un modo más preventivo que curativo. Lo afortunado en esta desgracia es que algunos aprendieron la lección y hoy en día en muchas islas rigen prohibiciones o normativas que impiden o reglamentan la tenencia de mascotas. Por ejemplo, en la isla de los Estados, en Tierra del Fuego, donde el personal de la Armada Argentina, que mantiene el único puesto habitado del lugar, suele tener perros, pero únicamente del mismo sexo y bajo su control para evitar el riesgo de que se vuelvan silvestres e impacten sobre la fauna silvestre local. Sea como fuera, el caso de la isla Stephen podría ser uno de los mayores ejemplos sobre la velocidad y eficiencia en que el hombre puede extinguir especies. Pretendiéndolo o no, directa o indirectamente, por un gato o por varios colectores, se arrasó con una de las especies más extrañas que haya habitado el mundo, interrumpiendo para siempre el delicado proceso natural que la evolución desarrolló mediando millones de años. Bueno amigos, ustedes me dirán, ¿el gato es culpable o es inocente? Si les pareció importante la información que les traje hoy, los espero otro día. Un fuerte abrazo.